¿sí? Bueno, creo que ahí estamos. Entonces, los dejé con una pregunta, no sé si tuvieron mucho tiempo para reflexionarla, pero ¿qué les parece? Lo podemos seguir pensando ahora. ¿Qué les parece? Si hubiera una Que relación natural, si solo no fuera... existiría una única lengua. Ahí va. Ujú. Tendríamos una sola lengua. Si hubiera algún motivo, alguna razón, algún lazo natural para que un determinado sonido se uniera con un determinado sentido, todos los sistemas de la lengua harían las mismas uniones. ¿Se entiende? Si en esta cosa, perdón, pero sigo con el mismo ejemplo, si en este objeto con páginas escritas, si hubiera algo natural, esto tiene que estar unido a un determinado sonido. Si hubiera algo natural en eso, ¿sí? Entonces todas las lenguas harían las mismas uniones. Y bueno, evidentemente no sucede, ¿no? Cada lengua, cada sistema lingüístico lo organiza de distintas maneras. O sea, hace uniones distintas. Creo que la existencia de las distintas lenguas justamente lo que hace es corroborar el, el concepto esta característica de la arbitrariedad que propone Saussure para el signo lingüístico. Después, y ahí si alguien me hizo una pregunta que tenía que ver con el tema de las onomatopeyas. A ver, es cierto que Saussure en alguna parte dice, bueno, por ahí esto de la arbitrariedad, algunos lo cuestionan, incluso habla de arbitrariedad relativa en algún momento. Nosotros no vamos a profundizar en eso. ¿Por qué no? Porque no vamos a profundizar demasiado tampoco en Saussure y Junel. Y la verdad es que el concepto de arbitrariedad se entiende, digamos, es bastante claro y es la regla. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones, pero es la regla, ¿sí? ¿Cuáles son las excepciones? Las que él plantea, por ejemplo, tiene que ver con las onomatopeyas. Dice, bueno, en las onomatopeyas uno podría pensar que digamos, que hay algo natural, ¿no? La onomatopeya en cuanto a representación de un sonido, ¿sí? Pero yo les pregunto a ustedes, si yo hago este sonido, esta onomatopeya, din don, ¿qué es? Un timbre. Un timbre, estamos todos de acuerdo que es un timbre, ¿no? ¿Hay algún chileno o chilena en la sala? Porque en la comisión anterior me dijeron, es un dulce, acá en Chile es un dulce. Cosa que me llamó la atención. Primero, que haya un dulce que se llame Dindon y otro que hubiera alguien que estuviera en Chile. No sé, qué loco, ¿no? Bueno, sí, puede ser también pero no es para... ¿Eh? Se corta, ¿eh? Ay, a ver qué están diciendo en el chat. A ver, ¿cómo es el tema de grabar las clases, Alejo? No sé qué exactamente qué me estás preguntando. Yo lo estoy grabando y mi idea es poder subirla a la clase. Si es que, no sé de qué tipo, o sea, no creo que la plataforma me permita subir un video de 40 minutos, no sé, eso no lo sé. Voy a tratar de alguna manera de subirlo, ¿sí? Si es eso lo que me estás preguntando. Yo pregunté por qué Saussure dice que el signo está aislado. No me suena eso de que el signo está aislado, Camila. Camila, no sé si está, Camila, no te veo. A ver, tendríamos que ver exactamente qué. Dice que el ¿Aislado? signo lingüístico está aislado, es arbitrario y positivo. Uy, ¿estás leyendo? Porque me parece que estás mezclando como partes Lo distintas. anoté, lo saqué de texto. Está bien, sí, Hay una no, pero parte, hay una estás... parte que... Perdón. No, decime.
que hay una parte en la que dice que el signo es positivo, pero el signo tomado como en su totalidad. Sí. Sí, pero te estás adelantando un Pero poco. Eso tiene que ver con el concepto de valor, que seguramente no lleguemos hoy a verlo. Vamos a verlo en la clase que viene. Y lo de que está aislado, la verdad es que no me suena como terminología de Saussure, ¿eh? Así que habría que ver exactamente de qué parte del texto lo sacaste. Pero bueno, estábamos en la arbitrariedad. Y en la arbitrariedad, y algo más, ¿no? Ah, bueno, habíamos dicho este tema de las distintas lenguas. Bien, y entonces, bueno, para redondear el concepto de arbitrariedad, esta idea de que el signo lingüístico es arbitrario porque un significado y un significante se unen de manera arbitraria, no hay ningún lazo natural, es porque sí, se unen porque sí. Arbitrario no porque un usuario de la lengua arbitrariamente pueda generar o, digamos, articular o unir un concepto y un significante, sino porque no tiene razón, digamos, no tiene ninguna motivación. Ojo, porque esto es una típica, es un típico error en respuestas de parcial, ¿no? Bueno, explique la relación de arbitrariedad. Y entonces es muy típico que a la hora de responder pongan, Saussure dice que el signo es arbitrario porque no hay relación entre significado y significante. No, eso está mal, porque justamente el signo lingüístico es la relación entre un significado y un significante. Si el signo lingüístico es algo, es justamente la relación entre significado y significante. ¿Qué significa que es arbitrario? Significa que esa relación es inmotivada, que no hay un lazo natural entre las dos partes, que esa relación no hay manera de explicarla. ¿Sí? Pero no es que no hay relación, sí hay relación. De hecho, el signo lingüístico es esa relación. Lo que pasa es que es una relación inmotivada, es una relación que nadie puede explicar por qué se dio de esa manera. Ah, estábamos con las onomatopeyas y el timbre. Bueno, si yo digo din don y todos reconocen que eso es un timbre, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿el timbre de la casa de alguno de ustedes suena así? ¿Alguna vez escucharon un timbre o con qué frecuencia escucharon ustedes un timbre que suene así? Lo mismo con el ladrido de los perros. ¿Cómo ladran los perros en castellano? Parece una joda, pero es en serio, la pregunta es en serio. ¿Cómo ladran? A ver, Diana, que tenés ahí la foto del perro o de la perra. ¿Cómo ladran los perros en castellano? Wow. Wow, ¿no? ¿Cómo ladran los perros en inglés? Todos los perros ladran igual, ¿o no? Todos los perros ladran igual, está muy bien esa afirmación. La pregunta es cómo ladran los perros en inglés. Wow, ¿puede ser? ¿Hay alguien hablando conmigo o es...? Bueno, en castellano los perros ladran wow y en inglés los perros ladran woof, ¿sí? Y como dijo Camila, los perros todos ladran igual, claro, los perros todos ladran igual. Entonces, evidentemente hay algo de la onomatopeya que también está convencionalizado, ¿sí? Así como en castellano, esto conjunto, tapas, hojas, bueno, todo lo que ya dije un montón de veces, lo unimos al sonido libro y en inglés tapas, hojas, dibujos y todo eso, lo unimos al sonido book, ¿sí? Claramente ahí hay una cosa arbitraria, porque en castellano el mismo sentido se une con el sonido libro y en inglés ese sentido se une con el sonido book, porque sí. Bueno, hay una cuestión, dice Saussure, también de convencionalización, porque esto en definitiva, esa unión se establece por convención, hay una convencionalización también en las onomatopeyas. O sea, las onomatopeyas tienen que ver, sí, son la reproducción de un sonido, sí, bueno, pero también están convencionalizadas. Por algo el perro en castellano ladra wow y en inglés ladra woof. Por eso todos podemos reconocer que din don es un timbre cuando en la vida hayamos escuchado un timbre que suene din don. Por eso en castellano nos reímos ja y en inglés se ríen jo, ¿no? Bueno, esto en realidad no hay que darle tanta importancia. Bueno, no entendí la queja del perro. No, digamos, no nos vamos a meter en las excepciones de las que habla Saussure.
pero sí me parece que está bueno el ejemplo de las onomatopeyas para entender de qué se trata la arbitrariedad, ¿sí? Esta idea de que la arbitrariedad pasa por la convencionalización, ¿sí? Lo arbitrario, si es arbitrario, si no hay nada que una un determinado significado con un determinado significante, entonces ¿cómo puede ser que se unan? O se unen por convención, están sostenidos en una convención. En esta convención que es heredada, porque la lengua, y uno y salto de acá a, a las características de inmutabilidad y mutabilidad. Recién les decía, la lengua es un sistema que nosotros como usuarios de la lengua lo heredamos, ¿sí? Lo heredamos y así lo usamos. Es una convención que estamos heredando, como tantas otras convenciones que heredamos, ¿sí? Entonces, esa unión entre un significado y un significante que es absolutamente inmotivada se establece y se mantiene en la convención. Bien. Y esto lo vamos a relacionar también con los conceptos de inmutabilidad y mutabilidad. La clase pasada algo habíamos comentado ya sobre esto. Inmutabilidad significa no cambio, ¿no? Mutabilidad significa cambio. Entonces, ¿a qué se refiere Saussure cuando habla de inmutabilidad y mutabilidad en relación al signo lingüístico? Se refiere a, cuando habla de inmutabilidad, se refiere a la no alteración o al no desplazamiento de la relación entre significado y significante. Es decir, cuando hablamos de inmutabilidad, cuando Saussure habla de inmutabilidad, de lo que está hablando es de que esta relación entre significado y significante es fija, que no varía, que siempre un determinado significado va a estar unido a un determinado significante. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué el signo lingüístico es inmutable? ¿Por qué no hay desplazamiento de esta relación entre significado y significante? Y justamente la inmutabilidad está basada en la arbitrariedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque habíamos definido arbitrariedad como la no razón, la ausencia de una razón para que un determinado significado se una con un determinado significante. Entonces, si no hay ninguna razón, ¿sí?, para que un determinado significado se una con determinado significante, ¿por qué cambiarlo? ¿Sí? No vamos a encontrar una razón mejor para cambiar esa relación. Entonces, justamente el hecho de que sea arbitrario, muy a diferencia de lo que uno podría pensar, que como es arbitrario, entonces lo podremos cambiar libremente, no, justamente como es arbitrario no cambia, porque si no hay ninguna razón para que esté unido de esa manera, no vamos a encontrar una razón para cambiarlo, ¿sí? Fundamentalmente, entonces, la inmutabilidad se basa en la arbitrariedad, pero también Saussure plantea otras razones para explicar la inmutabilidad, y tiene que ver, por ejemplo, con que lo que decíamos antes, la lengua es un sistema que se hereda, ¿no? Nosotros recibimos la lengua a modo de herencia, y la recibimos como está, y no la vamos a cambiar, no hay ninguna intención, digamos, a menos que uno se dedique a la lingüística, a reflexionar sobre estas cosas y piense, wow, ¿por qué pasan esto? Y ni siquiera así, ¿no? La gente no reflexiona sobre la lengua, entonces si no hay una reflexión sobre la lengua, tampoco habría mucho espacio para que se modificara, tampoco se podría modificar, o sea, si yo digo, bueno, nos ponemos de acuerdo entre nosotros, acá somos más o menos 38, somos 38 hablantes de castellano, entonces decimos, bueno, a partir de mañana vamos a modificar el sistema y entonces libro, este conjunto de hojas, bla, 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 en vez de estar unido al sonido libro, va a estar unido al sonido bombilla. O sea, realmente es una empresa que no tiene ningún sentido, que entre nosotros vamos a decir, che, ¿leíste el capítulo 2 de la bombilla? O sea, es como una tontería absoluta, ¿no? O sea, no podríamos como proponer por qué la gente aceptaría, sí, por qué la comunidad aceptaría eso. Por otro lado, generaría, si se empezara, o sea, generaría como una suerte de inestabilidad en el sistema, y Saussure dice, el sistema no se puede permitir una inestabilidad, un desbarajuste, porque el sistema de la lengua se está usando permanentemente, ¿sí? Entonces, ¿cómo
No podemos tener che, paren y que vamos a ver, resolvemos cómo es el signo del libro. Si el libro, no existe eso, ¿no? Y de todas estas características o razones por las cuales dice Saussure que el signo es inmutable, a mí quizás la que más, digamos, me parece a la que más le tenemos que prestar atención, y esto de nuevo con lo que decíamos al principio, yo decía al principio sobre convertirnos en personas y ciudadanos reflexivos y cuestionadores, tiene que ver con la cosa absolutamente conservadora de todos los seres humanos, que se refleja muchísimo en el lenguaje, en la lengua, no en términos de Saussure. Esta cosa de la resistencia al cambio, ¿no? Por muy progres que nos creamos, hay algo, ¿no? Del conjunto de la sociedad que es absolutamente resistente al cambio. Bueno, eso también lo comentamos en la clase pasada con el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Pero no solamente con el lenguaje inclusivo, con un montón de cosas. Yo tenía un profesor en la facultad que una vez dijo, esta frase, ¿no? Los cambios que sufre la lengua. Alguna vez habrán escuchado esta expresión, los cambios que sufre la lengua, los cambios que sufre la lengua, sobre todo asociado a la juventud o a la adolescencia, ¿no? Están los jóvenes que como cambian la lengua la están destruyendo, y los cambios que sufre la lengua, y los cambios que sufre la lengua. Y una vez el profesor dijo, y en realidad, ¿por qué pensar que la lengua sufre con estos cambios, ¿no? ¿Qué perspectiva tan conservadora? ¿Por qué pensar que la lengua a lo mejor a lo mejor los disfruta los cambios de lengua, ¿no? Que la idea del cambio asociada al sufrimiento, la verdad es que es absolutamente conservadora, ¿no? Y hay algo con la lengua que es especialmente conservador. La verdad que no sé por qué. El lenguaje inclusivo no sería arbitrario. Aldana, no sé muy bien hacia dónde vas con esa pregunta. Esto es, para Saussure, el sistema de la lengua es arbitrario. Cuando yo leo la pregunta si el lenguaje inclusivo es arbitrario, me suena a como que me estás preguntando, no te encuentro acá entre los cuadraditos. No sé si estás con micrófono o no. Me suena que estás planteando como que el lenguaje inclusivo sería arbitrario porque se está imponiendo, porque se quiere imponer o porque se pretende imponer a quienes no lo quieren usar. ¿Viene por ahí la pregunta? No. No me refería a eso, jajaja. No sé por qué se los leo, porque ustedes también lo están leyendo. Por las dudas, si hay alguien que no está leyendo el chat. Entonces, ¿a qué te referías? Porque no lo entiendo. Dale. Si puedes poner el micrófono. De todas formas, mira, o sea, yo desde el vamos lo que te voy a contestar es que cuando hablamos del lenguaje inclusivo estamos hablando de uso, ¿sí? Estamos hablando ya de una práctica. Entonces, no podemos hablar de arbitrariedad. Cuando Saussure habla de arbitrariedad, está hablando del signo lingüístico, este signo psíquico que está en la cabeza. Y ese signo psíquico que está en la cabeza tiene un concepto y una imagen acústica que están unidos arbitrariamente, y eso es la arbitrariedad para Saussure. El lenguaje inclusivo es uso, totalmente uso, ¿sí? Y por supuesto que todo lo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, como con todo lo que tiene que ver con el lenguaje en general. Pero en el lenguaje inclusivo queda absolutamente a la vista, es un tema político, no lingüístico. El problema con el lenguaje inclusivo es un tema político, es un tema ideológico, no es un tema lingüístico. Creo que ya lo comentamos en la clase pasada, ¿no? Esta cosa del mundo parece que se va a terminar por el lenguaje inclusivo. Y es un tema ideológico, no es lingüístico. En la lengua no pasa nada. Si uno acepta eso, o sea, en Madrid consideran que el español que se habla en América Latina es un español bárbaro. A las palabras que se usan acá y que no se usan en Madrid se las llama barbarismos. Y miren, les hago un montoncito. ¿Cómo o sea, ¿quién me va a decir a mí, la Academia Española, que lo que yo hablo acá es un barbarismo? Sabemos, ¿no? Que es un barbarismo. Entonces, es un tema político bueno, en el caso de la Real Academia en relación al español que se habla en América Latina, de poder,
que no tiene nada que ver con lo lingüístico. Hay su poder, es dinero, porque en el medio está la enseñanza del español para extranjeros, que mueve un montón de dinero en el mundo, y entonces, por supuesto, que les conviene hacer creerle a la gente que el español que se habla en Madrid es el español, el de verdad, y que los otros son como dialectos menores, es un disparate. En cualquier caso, son todos temas políticos, y como son políticos, están atravesados por lo ideológico, no tienen nada que ver con lo lingüístico. Sí, pero no quiero que nos desviemos porque se me va a volver a cortar. Pero bueno, entonces, la inmutabilidad pasa por ahí, ¿sí? Los signos, como son arbitrarios, no cambian, y también por estas otras razones que vimos recién. Ahora, paralelamente, Saussure dice, bueno, pero el signo lingüístico también es mutable, ¿sí? Y si definíamos la inmutabilidad como el no desplazamiento de la relación entre significado y significante, vamos a definir la mutabilidad como el desplazamiento de la relación entre significado y significante. Esto es, yo les pregunto una cosa. Hay un sonido en nuestro sistema de la lengua que es el sonido navegar, ¿no? Y hace 100 años ese sonido navegar, ¿con qué sentido estaba unido? ¿Con qué concepto? ¿Qué era navegar hace 100 años? Digamos, hay un signo en nuestra cabeza que tiene esas dos partecitas unidas, como dice Saussure, ¿sí? Una arriba y una abajo, eso también es arbitrario, no es que el sonido está abajo del sentido, eso también, esa representación gráfica también es arbitraria, ¿sí? Es justamente un intento de representar gráficamente algo que es abstracto. Entonces, existía un sonido en la cabeza de la comunidad hablante del español, un sonido que era navegar, hace 100 años. ¿Con qué concepto estaba unido ese sonido? Lo tomamos como un movimiento sobre el mar. Un movimiento, sí, bueno, en el agua, ¿no? Desplazarse en el agua, puede ser en el Claro. mar, en un río, en un lago. Bien, entonces hace 100 años había un sonido que era navegar y un concepto asociado a ese sonido que era desplazarse en el agua, ¿no? Ponele. Hace 40 años, ese mismo sonido, navegar, ¿cuál era el concepto al que estaba unido? ¿Cambió? Y se podría decir navegar por internet. Ah, pero me adelantaste como 3 o 4 décadas. Eso pasa ahora. En la actualidad, además de navegar en el agua, navegar es navegar en internet, en el ciberespacio, ¿sí? Pero te faltó la del medio. ¿Cómo les falta tardes de película de cable a ustedes, eh? Toda la Guerra Fría, toda ¿cómo se llamaba? La carrera espacial, creo que se llamaba la carrera espacial, ¿no? Navegar por el espacio, la conquista del espacio, la conquista de la luna y todas esas cuestiones. Navegar en el espacio. Si hace 100 años navegar era navegar en el agua. Hace unos 40 años, estoy tirándonos en el 69, ¿no? Se supone que llegó el hombre a la luna, navegar en el espacio también. Y ahora es navegar en el ciberespacio. Entonces fíjense como un sonido, ¿sí? Que estaba unido a un concepto, ese concepto fue variando, fue navegar en el agua y en el espacio, navegar en el agua, en el espacio y en el ciberespacio, ¿sí? O sea que se fue modificando. No me acuerdo si en la clase pasada lo hablamos con ustedes también, el concepto de matrimonio, algo, digamos, mucho más, vamos a pensar como un cambio un poco más reciente, ¿no? Hace 50 años, hace 20 años, el concepto de matrimonio era la unión, la que sea civil, religiosa o como quieran, de un hombre y una mujer. Y ahora matrimonio, por lo menos para nuestra comunidad, bueno, digamos que en algunos países nuestro reconocido no quiere decir que el concepto de matrimonio no incluya la posibilidad de la unión de personas del mismo sexo, ¿sí? Entonces, son conceptos que han ido variando. Y también vamos a ver que los sonidos, la parte acústica del signo también puede haber variado. Por ejemplo, en latín se decía pater, y en castellano se dice padre, ¿sí? Entre pater y padre hubo una transformación de la parte acústica del sonido. Incluso entre pater y father, que es lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo. En realidad habría que ir un poquito más atrás, porque los dos vienen del indoeuropeo, pero bueno, father viene
una lengua sajona y pater del latín, ¿no? Pero las dos vienen de la misma raíz del indoeuropeo y del mismo término. En cualquier caso, en los dos observamos un cambio que tiene que ver con lo acústico, ¿no? Con el sonido mental. Entonces, bueno, un cambio más cercano del español antiguo. Había palabras que se pronunciaban con F inicial, por ejemplo, fermosa, fermoso, ¿sí? Que esa, con la evolución, digamos, a lo largo de los años, evolucionó en una aspiración, esa F evolucionó en una aspiración, entonces se transformó en esta H que nosotros no pronunciamos. Hermoso, hermosa, fierro, que se convierte en hierro, ¿sí? Bueno, son todas variaciones que tienen que ver con el sonido. Entonces, con estos ejemplos lo que estamos viendo es que sí, todo muy lindo con esta idea de inmutabilidad, te la creo, te la compro, se entiende, pero lo cierto es que los vemos todo el tiempo, porque hay ejemplos permanentemente que tienen que ver con que el signo sí cambia, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera responde a esto que podría ser contradictorio? ¿De qué manera responde Saussure a esto que podría ser contradictorio? Va a decir, bueno, el signo es inmutable, inmutable a la vez, ¿sí? Es inmutable en un momento determinado, cuando yo pienso o estudio la lengua como un sistema estático. El signo es inmutable si yo hago un corte en el tiempo, si yo detengo el tiempo y estudio la lengua en ese momento, ¿sí? Estudio al que él va a llamar desde una perspectiva sincrónica, es decir, sin tiempo. Es como si yo sacara... ¿Cómo? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Como si yo cortara, digamos, como si yo sacara una foto, ¿no? Si yo saco una foto, las cosas están de esa manera y si la foto la miro dentro de 10 años, va a seguir estando de la misma manera, no hay cambio, ¿sí? Entonces, si yo pienso en un estudio de ese tipo, en un estudio estático, en un estudio sin tiempo, voy a ver que ahí no hay mutabilidad, no hay cambio posible. Ahora, si yo pienso en el estudio de la lengua a lo largo del tiempo, ¿sí? Si yo pienso el estudio de la lengua desde una perspectiva diacrónica, ahí sí voy a poder observar mutabilidad. Si yo la estudio desde una perspectiva de cómo va cambiando, cómo va evolucionando a través del tiempo. Pero para que exista mutabilidad, dice Saussure, tiene que operar de manera conjunta dos factores. Estos dos factores son justamente el paso del tiempo y una masa hablante que sea la generadora del cambio, porque el cambio siempre va a venir desde la masa hablante, desde el habla. Esto es, que para que hayamos pasado de pater a padre, no solo tiene que haber pasado, no sé, 1000 años, sino que tiene que haber habido una masa hablante que haya generado ese cambio. Si yo pienso en una lengua muerta, como por ejemplo el latín yo lo puedo estudiar, ¿sí? Pero si veo ahora un estudio sobre el latín y veo un estudio sobre el latín de hace 200 años, seguramente van a ser iguales, porque no hay una masa hablante, porque es una lengua muerta, no hay una masa hablante que haya permitido que se genere algún tipo de cambio. Entonces, el signo lingüístico es mutable e inmutable a la vez. ¿Son contradictorios? No. Obedecen, digamos, la inmutabilidad y la mutabilidad se pueden observar desde perspectivas distintas. Si uno hace estudios sincrónicos, vamos a ver la lengua como conjunto, la lengua como sistema en un momento determinado, no vamos a observar ningún cambio. Que es en definitiva el estudio que propone Saussure. Saussure lo que hace es eso, es estudiar un momento determinado, la lengua en un momento, ¿sí? Si uno hace un estudio diacrónico a través del tiempo, ahí sí vamos a poder observar, en la medida que haya una masa hablante que los haya generado, los cambios. Perdón, hago una mini consultita. Sí. Hola. Sí, sí. Sí, si por ejemplo uno se enfoca, por ejemplo, en esto, ¿no? No sé, en un rango de cierta edad, por ejemplo, de las personas en una sociedad, tienen, no sé, la expresión de lo que hablábamos con respecto al buzón,
¿no? Ujú, Y si nos sí, decimos de tal edad a tal edad, tienen ciertas expresiones que en algún punto se asimilan. sí. Eso podría relacionarse con una mutabilidad, ¿no? Digo, porque en algún punto la pregunta antes era relacionada a la inmutabilidad a Sí, nivel global, digamos. Pero pregunto por curiosidad. sí. No, está bien la pregunta. Lo que pasa es que ahí te tengo que marcar de nuevo que con Saussure no vamos a estudiar el habla. Y esto que estás marcando vos tiene que ver con el habla, tiene que ver con el uso. ¿Cómo hablan los adolescentes? ¿Cómo hablan los adolescentes distintos de X, de los adultos mayores, por ejemplo? ¿Sí? Ya tiene que ver como con jergas más asociadas al uso. Ahora, bien, es cierto que hay palabras que se ponen, no sé si, digamos, la pregunta medio que se corta de cuajo cuando entendemos eso como un fenómeno del uso, ¿no? Porque o sea, la lengua atraviesa absolutamente todo y todo tiene una influencia sobre la lengua. Hay cuestiones de la lengua que se ponen de moda, o sea, parece una tontería pensar que uno asocia la moda, qué sé yo, a la ropa, por ejemplo. Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de moda es ropa o música, pero lo cierto es que hay expresiones que se ponen de moda, ¿sí? Esta palabra que yo les tiré antes, random, está de moda, ¿sí? Qué sé yo, por ahí habría que definir qué es que algo esté de moda. Está de moda, hace 2 años nadie hablaba de la palabra random. En una época se había puesto súper de moda la palabra bizarro, y había un sobreuso, todo era bizarro, todo era bizarro. Por supuesto, en el 90% de los casos mal uso, qué sé yo. Bueno, como yo, que uso random mal, qué sé yo. ¿Sí? Pero tienen que ver son modas y como modas son pasajeras también. Y fíjate que cuando hablamos de los cambios que di yo recién como ejemplos, estamos hablando de periodos de tiempo de 100 años, ¿sí? Y la palabra bizarro ahora ya casi no se usa, y hace 5 años todo el mundo era bizarro, bizarro. Bueno, no sé si les suena, si la han escuchado, si, o por ahí también la siguen usando, por ahí más esporádicamente. Son modas. Entonces, obviamente tanto la palabra bizarro como la palabra random existen dentro del sistema de la lengua. Después, por supuesto, también hay que pensar que es la perspectiva de Saussure y que puede ser discutible en distintos aspectos. Pero, sobre todo, no mezclar lo que tiene que ver el uso con lo que tiene que ver con el sistema de la lengua. Saussure te diría, en realidad, los adolescentes hablan como hablan con esa jerga adolescente, tiene que ver con el uso, que uno los pueda distinguir. Que yo escucho hablar a una persona y más o menos puedo saber cuántos años tiene de acuerdo a cómo habla, es uso. Es uso y está súper atravesado por lo social, porque un adolescente usa la palabra random todo el tiempo, porque por una cuestión de sentido de pertenencia, de la misma manera que usamos cierta ropa por una cuestión de sentido de pertenencia. Y cuando yo uso random, lo uso para que ustedes se den cuenta de que no soy tan vieja, que estoy en la misma onda. Sé que no lo consigo, no piensen que lo hago pensando que sí, o sea, no crean que creo que soy más canchera por usar la palabra random, ya sé que no lo logro. ¿Sí? Pero fíjense que la estrategia sería usar esas palabras para acercarme. Eso es uso, absolutamente uso. Saussure no le interesa ni un cachito eso. Entonces, y fíjense que las preguntas que están haciendo todas tienen que ver con el uso de la lengua, porque la verdad es que es más interesante analizar el uso que analizar esta cosa que es súper abstracta. Pero el hecho de que después en el uso se puedan dar estos fenómenos tienen que ver con que la lengua es un sistema sobre todo arbitrario, y que no hay nada natural, porque si hubiera cuestiones naturales, si los signos existieran o se conformaran de acuerdo a alguna cuestión natural, no existiría para nada esta variedad, esta riqueza que existe en el uso, y muchísimo menos estas posibilidades de que las cosas tengan sentidos múltiples, por ejemplo. A ver, pero no dejan de tener un significado insignificante, ¿no? No, obvio. Sí, tienen un significado insignificante. Lo que pasa es que, desde la perspectiva de Saussure, random es una, bueno, yo no podría definirlo definitivamente, random es un signo que forma parte de un sistema y que no importa quién lo usa, no importa qué significa en definitiva. Yo creo que la clase pasada lo decíamos en relación al todes, ¿no? Bueno, ahí hay un punto en el que, en este momento, en el sistema del castellano del rioplatense, hay como una especie
de situación, ¿no? Yo creo que hay una, digamos, no sé muy bien cómo lo describiría un lingüista susuriano en este momento al sistema de la lengua. O sea, evidentemente ya el todes existe dentro del sistema, después que la gente lo use o no lo use es otro tema. A Saussure le importa recontra poco lo que significa el todes en una sociedad, ¿sí? Cuando hablamos de esta cuestión del lenguaje inclusivo, ahora por ahí ya, bueno, por ahí lo podemos charlar en la próxima clase, pero yo en las últimas cursadas preguntaba en clase si usaban el todes, por ejemplo. Y algunas alumnas y algunos alumnos decían que sí, otros decían que según con quién. Fíjense qué loco esto, ¿no? Bueno, yo el todes sí, bueno, por ahí con mis amigues lo uso, pero en el trabajo no me animo. Profe, ¿Sí? Espera un perdón, segundito. tuve problemas antes con el audio. Sí. Quería aclarar lo que dije antes, Sí. porque creo que lo del me lenguaje inclusivo, está bien. expresé mal. No, yo reuso el lenguaje inclusivo de verdad, pero a lo que me refería es que no creo que sea porque sí el lenguaje inclusivo, sino que primero, no sé cómo explicarlo, primero creo que es algo que construimos y no porque sí, sino porque primero, por ejemplo, usamos con la X y no existía hablarlo con la E, no existía, por ejemplo, decir todo. Sí, Aldana, pero totalmente, o sea, ojo porque te estás corriendo de lo que significa arbitrariedad para Saussure, obvio. Claro, eso, no me quería está bien, con eso. sí. No, bueno, o sea, había entendido bien lo que quería decir. No, el lenguaje inclusivo... A lo que me refiero es que, sí, que no es porque sí que decimos todes por eso, pero obvio que no, que pero es algo que construimos para que haya más inclusión. Recontra obvio que no, pero requete contra obvio que no, más vale, es una posición política totalmente, sí, cuando hablo de político no hablo de radicales y peronistas, ¿no? O sea, de lo político no partidario, ¿no? Es un posicionamiento obvio, totalmente, pero estamos hablando de algo de lo que Saussure ni pensaba, ni se imaginaba, y creo que lo más acertado sería decir, ni siquiera le interesaba, ¿sí? Lo que decía el otro día, para Saussure, cuando aparece el todes, es un signo más dentro del sistema. Después lo que pasa con el uso, no le importa ni un poquito, ¿sí? Que después nosotros nos estemos matando acá porque hay gente que se queda como, todo lo que está pasando, o sea, no tiene nada que ver con lo lingüístico. Hay un montón de cosas que afectan a lo lingüístico que no tienen nada que ver con lo lingüístico. Todo, en realidad, que afecta a lo lingüístico no tiene nada que ver con lo lingüístico. Hay ya cierro con esto y igual nos volvemos a conectar para que les dé algunas indicaciones sobre cómo va a ser el trabajo y todo eso. Hay un filósofo, no me acuerdo ahora cómo se llama, que sobre esta cuestión de qué es una lengua y qué es un dialecto, ¿no? Porque la gente dice que, por ejemplo, el castellano es una lengua, pero el mapuche es un dialecto. Bueno, eso es un error enorme. O bueno, que el español de Madrid es el verdadero español y lo que hablamos acá son dialectos. Hay un filósofo que dice que la única diferencia entre un dialecto y una lengua es que la lengua tiene fuerzas armadas. ¿Sí? O sea, la única diferencia entre un dialecto y una lengua es que la lengua tiene fuerzas armadas. ¿Qué quiere decir esto? Que una lengua es lengua cuando es oficial de un país. Como es una lengua oficial, tiene unas fuerzas armadas que la defienden. Pero en realidad es muy difícil definir el concepto de lengua, porque cualquier definición que hagamos del concepto de lengua va a pasar por cuestiones que no tienen que ver con lo lingüístico. ¿Por qué la gente dice que el castellano es una lengua y el mapuche es un dialecto? Y porque el castellano lo habla más gente que el mapuche, y porque el mapuche lo hablan los indios, entre comillas, ¿no? Digo, como para